¿Cuánto les gustaría tener siempre esa paz para sus vidas? Vivimos ahorita en tiempos donde el estrés, el cansancio, la preocupación como que nos agobian, ¿sí o no? O sea, hasta ahorita vemos personas que sufren de ansiedad, personas que sufren de todo el tiempo de estrés, ¿sí? Se enferman por causa de que no hay paz en su corazón, ¿sí? Y creo que ahorita es algo que todo el mundo quisiera tener, paz en su corazón, ¿cierto? Porque hablo con gente y ayer estaba hablando ayer teníamos como el evangelismo y hablé con dos personas y esas dos personas me dijeron, yo sufro de ataques de ansiedad. Y otra muchacha con la que hablé, porque yo le dije, ¿por qué quieres que ore? Es que necesito como paz en mi corazón. Entonces toda la gente está necesitando eso, aún nosotros necesitamos, porque en medio del afán del día, de las preocupaciones, de las cosas que tenemos, falta eso, ¿sí? Porque aún siendo cristianos vivimos estresados, ¿sí o no? ¿O no? Digamos, angustiados, ansiosos, ¿sí? Pues escuché a una hermana que decía que tenía que comer chicle para evitar la ansiedad. ¿En serio? Entonces, que porque el médico le dijo, coma chicle, que eso es bueno. Hay algo mejor, y lo vamos a ver, amén. Entonces, lo que pasa es que muchas veces buscamos, o la gente busca la paz en el lugar equivocado, o en una meta equivocada. Muchas veces la gente dice, cuando llegue a ganar tanto dinero, voy a estar como tranquilo, ¿sí? Porque voy a tener porque como tengo tantos deberes económicos, entonces cuando llegue esta cifra y gane tanto, ahí voy a estar como tranquilo, ¿cierto? Otros dicen, cuando yo ya esté en una finquita, ¿cierto? Es el sueño de una finquita por allá y que allá pasar su vejez, ahí voy a tener paz, ¿sí? Otras personas lo buscan cuando tengo un trabajo voy a estar en paz, ¿cierto? Cuando me sane, ¿cierto? Cuando me sane de esta enfermedad o cuando mi hijo le salga de esto, siempre estamos esperando que otra cosa determine la paz que debe haber en nuestro corazón. Entonces digo, si nunca llega a la meta de esa plata, de tener la plata que quiere, entonces ¿cómo vamos a vivir? ¿Cierto? Vamos a ser miserables, ¿cierto? Toda la vida, ¿cierto? Si nunca va a poder llegar a tener esa finquita, ¿cierto? Entonces vamos a vivir miserables toda la vida, ¿cierto? Es más, listo, llegó a ese lugar, llegó a ese punto, ¿cierto? Sí lo consiguió, pero durante el proceso, ¿vas a vivir sin paz? Durante ese proceso, ¿vas a estar intranquilo, ansioso, con ataques de ansiedad, con pánico, con preocupación? Es más, puedes llegar a ese punto y te lo aseguro que te vas a dar cuenta que vas a seguir sin paz, porque la paz que hay en nuestro corazón no viene de afuera hacia adentro, es de adentro y se expresa hacia afuera, ahí viene la paz. Entonces las personas buscan su paz en el lugar equivocado. Entonces, cuando yo estaba preparando este mensaje, como que Dios me mostró o me di cuenta que no es solamente una cosa que tenemos que hacer para llegar a tener paz, son varias cosas, pero cada persona tiene que identificar que le roba la paz. Ahí está el meollo del asunto, ¿cierto? Entonces hoy vamos a identificar, voy a hablar de cosas o factores que nos roban la paz, ¿listo? Hoy vamos a identificar, tal vez te sientas identificado con uno o con dos, con todos, por lo menos con uno, quién me van a decir que no, entonces por lo menos con uno nos vamos a sentir identificados, ¿listo? ¿Quieren saber o no quieren saber? A ver, primer factor que identifiqué es la preocupación. La preocupación. Esto nos puede robar la paz. ¿Y qué es preocuparse? ¿Saben qué es preocuparse? Es ocuparse antes de, ¿cierto? Es que yo ya estoy pensando excesivamente en algo, ¿sí? Antes de que suceda, ¿cierto? Eso genera ansiedad,
Cuando yo tengo mi cabeza, no puedo dormir y le doy vueltas y le doy vueltas en la cabeza a algo que me está pasando, a algo que estoy viviendo y me preocupo, ¿sí? Estoy preocupado por el futuro, por algo que aún no ha sucedido, ¿cierto? Eso quita la paz, roba la paz y por lo general, cuando pensamos mucho en el futuro, pensamos de forma negativa, porque si pensáramos en forma positiva o con fe, pues no tendríamos ansiedad, ¿cierto? Entonces, esa preocupación viene de pensar en el futuro, pero de una forma negativa, ¿sí o no? O sea, pensando los peores escenarios que a uno se le pueden ocurrir, ¿sí? A mí me pasaba cuando pequeñito que me dejaban a veces solo en la casa y cuando como que yo ya sabía a qué horas llegaban mis papás a la casa y como que se demoraban un poquito más y yo ya me imagino, no, eso los estrelló un carro, los atracaron, o sea, porque siempre tendemos a pensar lo peor, ¿sí o no? Tendemos a pensar lo peor y por eso viene la ansiedad. Mira, hace poco en la empresa donde trabaja mi esposa, ella trabaja con el gobierno, ¿sí? Es funcionaria pública y ahí hicieron un concurso para que, o sea, todos los funcionarios tenían que presentar su concurso y el que no pasara el concurso, el que no pasara el examen, chao, que se quedaba sin trabajo, así llevara 20 años, así llevara, no importa, si perdió el examen, si no llega a cierto puntaje, chao. Y ya, claro, entonces cuando dieron ese anuncio ya me contaba que había gente llorando, había gente desesperada, que cuando decían vamos a armar la Navidad, a mí no me hable de Navidad, a mí no me diga nada, porque todo el tiempo estaban ansiosos, desesperados, ¿sí? ¿Por qué? Por temor al futuro, porque estaban pensando en el futuro de una forma negativa, ¿sí o no? Y eso genera ansiedad y nos roba la paz. ¿Sí les ha pasado eso o no? A todos, ¿sí o no? ¿A quién no? ¿A quién no? Bien, todos estamos ahí metidos, por lo menos ya todos estamos en el primero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer Lucas 12, 29 al 31. Dice, perdón, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa ¿qué? Inquietud, ¿cierto? O sea, cuando muchas veces pensamos en el futuro, ¿qué va a pasar de mí, mi negocio, mi trabajo, ¿cierto? Y empieza esa ansiedad acá y nos sentimos inquietos, ¿cierto? Y empieza acá como una presión en el pecho, ¿sí? ¿Sí les ha pasado? Y empieza y no puedo dormir y eso nos roba la paz. ¿Qué dice? No, después versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vosotros, vuestro Padre, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué dice el versículo 31? Bueno, antes de ir al versículo 31, ¿qué dice ahí? Que Dios sabe que necesitamos todo eso. Él conoce nuestras preocupaciones, mejor dicho. Él sabe qué necesitamos. Ahora, el versículo 31 dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas que serán añadidas. En Mateo lo dice de otra forma, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Sabe por qué viene entonces la ansiedad? ¿Por qué viene la preocupación? Porque tenemos las prioridades invertidas. Porque tenemos las prioridades ¿qué? Invertidas. Es decir, no, primeramente no es Dios, sino lo tenemos, yo no sé en qué puesto lo tengamos, pero no es el primero. Entonces, cuando no lo tenemos en el primer lugar, hay algo que está en el primer lugar, ¿cierto? Y eso por lo general es lo que nos roba la paz, es lo que nos tiene intranquilos, ¿cierto? Cuando yo pongo a Dios, ¿cierto? En el primero, bueno, entonces dice, ahora yo soy el primero, te vas a dar cuenta que yo sé lo que necesitas y te lo voy a dar por añadidura. ¿Lo entendemos? Entonces, cuando te sientas así, ansioso, preocupado, diga, Dios conoce mis necesidades. Y si tú sabes que lo tienes a Él en primer lugar, Él va a suplir eso. Pero si tú dices, no, si tú eres sincero y dices, no, la verdad que yo tengo como a Dios por allá lejos, como olvidado, como que casi no oro, como que casi no lo busco, entonces vas a decir, ok, ya sé qué tengo que hacer, buscarlo a Él primeramente y esas cosas que necesito, sé que vendrán. ¿Por qué? Añadidura. Y ese es el problema, que buscamos primero la añadidura y después a Dios, ¿cierto?
Por eso viene la ansiedad, por eso estamos en, como dice ahí, ansiosa inquietud. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, primero buscad el reino de Dios y esas cosas Dios te las dará. Vamos con el segundo. Entonces, la primera, ¿cuál es? La preocupación, preocuparme. ¿Y por qué tengo qué? ¿Por qué la preocupación? Porque tengo las prioridades invertidas, porque no tengo a Dios en primer lugar. Vamos con el segundo. ¿Qué más nos roba la paz? ¿Qué más nos roba la paz? El pecado nos roba la paz. El pecado. Dice, bueno, antes de leer, miren, el pecado cuando una persona tiene temor de Dios en su corazón y hace algo incorrecto, cuando peca, viene la culpa, ¿sí o no? Y eso atormenta, y eso roba la paz. Y cuando como que viene también el enemigo y nos condena, dice, usted no que es hijo de Dios, vea cómo lo que usted está haciendo, y empieza a traer culpa. Mejor dicho, aquí todos hemos hecho algo malo y nuestra conciencia nos condena. ¿Sí les ha pasado? Que dice la embarra y como que uno ahí por dentro, como que siente esa culpa. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 32, del 3 al 4. Salmo 32, del 3 al 4 dice, mira lo que dice. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo ¿qué? Se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¿Cierto? O sea, lo que está diciendo aquí que esto lo escribió el rey David. ¿Cierto? ¿Saben por qué escribió el rey David esto? ¿Saben a causa de qué? La historia es que él, siendo rey, ¿cierto? Se acostó, ¿cierto?, con la mujer de uno de sus soldados. Y es más, ese soldado lo puso al frente para que lo mataran, ¿cierto? Y después vino el profeta y le hizo caer en cuenta de su pecado. Y eso trajo culpa a él. Dijo, o sea, él empezó a sentirse, empezó a sentir la voz de Dios llamándolo al arrepentimiento. Y eso trae culpa. El pecado trae condenación. ¿Sí? Miren, yo les he contado muchas veces mi historia cuando joven, más joven, cuando más cuando yo tuve un problema y yo tenía un problema con la pornografía, ¿cierto? Hermano, y yo no le contaba a nadie eso, y yo me lo guardaba solo, y trataba de salir de ese problema solo. Eso era horrible, hermano, era tenaz, porque no hablaba con alguien, no hablaba con mi líder o con un guía espiritual, ¿saben por qué? Por pena, ¿cierto? ¿Qué dirán de mí? Y yo me guardaba eso y eso me atormentaba, y puedo identificarme con el rey David porque eso me consumía y me traía culpa y no podía estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos llama a confesar nuestro pecado, a confesar nuestras fallas, ¿sí? Y me acuerdo también de otra historia, no es tan grave pero es chistosa. Resulta que un día, también hace muchos años, estando en el grupo de jóvenes de la iglesia, yo me acuerdo que se hacían grupos de jóvenes los viernes, y antes de ir allá, yo iba caminando hacia la iglesia, y me aborda una muchacha me aborda y me dice, buenas tardes, señor, ¿le gustaría participar en una encuesta? Se gana 10,000 pesos. Y yo, 10,000 pesos, me va a ganar 10,000 pesos en una encuesta, llenando una encuesta. Y entonces me llevó a una tiendita que había ahí en el barrio y me dijo, bueno, estamos como promocionando esta nueva cerveza. Yo, uy, ¿cómo así? Pero yo ya me sentía como que comprometido, ¿no? Entonces me trajo una cervecita pequeñita, así no me acuerdo la marca, y mira, entonces pruébela. Entonces era pequeñita y yo, dame un sorbito. No, tiene que tomársela toda. Yo, uy, no, ¿cómo así? ¿Cómo así que toda? Y me la tomé, pero de menos manera pequeñita. Entonces empezó, ¿qué tal el sabor? No sé qué, la sensación, ¿qué sabor? Bueno, empezó a preguntarme. Yo, listo, me hizo unas preguntas y yo dije, listo, ya.
ahora tómese esta. Y yo, uy, ¿cómo así? Me sacó otra cerveza, y empecé a tomar, me la tomé y tal. ¿Y qué le pareció la imagen, el logo? Y me sacó 3 cervezas, la tercera yo dije, uy, no, ¿cómo así? Pero yo me sentía bien, yo estaba como, no hay nada, no me mareo, estoy bien, estoy firme. Listo, me dieron mis 10,000 pesos y dije, bueno, es más, ya salí de esto. Y claro, entonces cuando salí ya estaba de noche y salí, ¡pum!, me mareé. Y no, yo ya empecé a hablar enredado, yo dije, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó, Dios mío? Claro, entonces me emborraché, por 10,000 pesos me emborraché. Se estaba hablando en lenguas. Y claro, entonces ya yo iba hacia la iglesia porque había grupo de jóvenes. Entonces yo dije, no, o sea, qué pena llegar allá todo ebrio, y me pongo a decirle a todo el mundo que lo quiero mucho, y me pongo, no, yo dije, ¿qué hago? Entonces lo que hice fue llamar a Andrea, mi esposa, que en esa época no era mi esposa, éramos solamente amigos. Entonces yo, desde afuera de la iglesia, y entonces ella salió. Claro, entonces yo sentía mucha culpa, entonces yo me sentía re mal, entonces ella me dijo, salió y me dijo, ¿qué pasó? Es que no voy a entrar al grupo de jóvenes. ¿Y por qué? Es que estoy borracho. Y yo, ¿cómo así que estaba borracho? Le conté la historia y yo le dije, ¿vuelvo a trago? Y ya, no, ahí está bien. Y dije, no, y bueno, me convenció y entré al grupo de jóvenes. Y lo más chistoso es que cuando pidieron la ofrenda, la culpa fue tanta que di los 10,000 pesos que me había ganado, los ofrendé. Entonces, pero eso es lo que hace el pecado, ¿sí o no? El pecado condena, el pecado culpa, trae condenación, ¿cierto? Pero cuando lo confesé y se lo confesé a Andrea en esa época, o sea, como que uno se quita un peso de encima. Cuando tú hablas, lo expresas y lo cuentas a una persona madura que te pueda guiar espiritualmente, eso va a traer paz a tu corazón, ¿sí? Y lo mismo, cuando yo pasé con esta época de la pornografía, yo tomé la decisión y dije, voy a ser valiente y le voy a contar al que en esa época era el líder de jóvenes. Y se lo comenté y me quité un peso de encima. O sea, fue muy liberador para haberle contado a él. Y lo bueno es que no solamente me escuchó y me quité ese peso de encima, sino que él me ayudó en el proceso de ser libre de la pornografía. Entonces siempre, no calles. Cuando peques, tranquilo, todos somos humanos, todos fallamos, háblalo, busca un líder, aquí estoy yo, aquí está también el pastor César, háblalo y no te quedes callado, ¿cierto? No te dé pena, es que yo soy el líder, es que yo sirvo en esto, es que no, qué pena que dirán de mí, no importa, lo importante es que tengas paz en tu corazón. ¿Están de acuerdo o no? Amén, listo, seguimos. Entonces, ¿cuál es la segunda? El pecado roba la paz, nos roba la paz. Entonces vamos a ver, ¿qué más nos roba la paz? ¿Qué más nos va a robar la paz? Tercer punto, la comparación y la envidia. Eso nos roba la paz. El compararse y la envidia nos roba la paz, ¿cierto? Cuando nos vimos comparando con otros, siempre vamos a estar insatisfechos, ¿cierto? Siempre estamos con ese constante, si él lo alcanzó, yo también lo quiero alcanzar, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo una vez, es que la gente es muy chistosa. Yo me acuerdo cuando los primeros días, cuando recién teníamos el carro, yo lo llevé a la iglesia y entonces un señor llegó, me dijo, ¿ese carro es suyo? Sí, señor. Y me dijo, ¿ese cuánto lo tiene? Y yo dije, bueno, hace poquito me lo dieron. Y habíamos varios ahí, ¿no? Habíamos varios ahí. Eso a uno se lo entregan hasta con la cédula, eso cualquiera puede tener ese carro. Envidioso. Entonces, es porque hay gente amargada porque no puede ser feliz viendo que a otros les va bien, ¿cierto? Son infelices porque a otro le va bien y cuando uno siente esa envidia, hermano, eso te roba la paz, te quita la paz del corazón, ¿sí? Mira, en la Biblia vamos a leer Eclesiastés 4:4. Mira lo que dice. He visto asimismo que todo trabajo, mire lo que dice, y toda ¿qué? Excelencia de obras despierta ¿qué? La envidia del hombre contra su prójimo. Todo esto es vanidad y ¿qué? Aflicción de espíritu.
O sea, cuando a alguien le va bien, cuando hace a alguien bien su trabajo, ¿no les pasa también en los trabajos, los que trabajan en empresas? No pueden ver a otro que triunfa porque les da piedra que a otros les vaya bien el trabajo, les da piedra que otros asciendan, les da piedra que les aumenten el sueldo a otros, ¿cierto? Bueno, tal vez sea por palanca, por lo que sea, o porque hizo un buen esfuerzo, ¿sí? Pero eso roba la paz, eso aflige el espíritu, la envidia aflige el corazón, ¿sí o no? Miren, por ejemplo, en la Biblia vemos la historia de Caín y Abel, la conocemos casi todos, ¿sí o no? Dios les pidió una ofrenda a los dos trajeron una ofrenda, ¿cierto? Dios aprobó la ofrenda de Abel y no la de Caín, y Caín se llenó de envidia, ¿sí? Ahí, como decimos acá, se llenó de motivos y fue y mató a Abel por envidia, porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de él. Por ejemplo, Saúl, cuando David le ganó a Goliat, se llenó de envidia y quería matarlo porque David se volvió muy popular, ¿cierto? Entonces, cuando a otros les va bien y nos sentimos así como, hermano, usted sufre de envidia, ¿sí o no? Si le siente, y a veces sentimos como ese fresquito que a otro le vaya mal, como que, uy, hermano, positivo para envidioso. Positivo para envidioso, hermano. Entonces, positivo para que no tenga paz en su corazón. Entonces, aún los discípulos de Jesús siempre estaban peleando quién era el más importante entre ellos. Siempre peleando quién es el más importante, y que Jesús, yo, quién, yo, y Pedro y Juan. Mire, hasta el mismo apóstol Juan, que escribió el evangelio de Juan, ¿sabe qué escribió en su evangelio? Que él era el discípulo amado. ¿Ah? ¿Qué tal eso? ¿Sí? Yo soy el consentido de Jesús, escribía él. Ahorita lo vamos a leer y se van a dar cuenta. Entonces, pero sí era, dice. ¿Usted cómo sabe, hermana? ¿Qué va a hacer entonces? Bueno, Jesús siempre lo reprendió a ellos, ¿cierto? Y les decía, hey, mayor, si alguno de ustedes quiere ser el mayor, que sirva a los demás, porque mayor es el que sirve, ¿cierto? Entonces los bajó de esa nube y aquí, o sea, aquí no es de posición, no es que quién es el mejor, no es que aquí quién está al lado, no. Si usted quiere ser el primero en el reino de los cielos, sirva a los demás. ¿Quiere liberarse de la envidia? Sirva a los demás. Sirva de aquella persona por la cual de pronto se despierta ese sentimiento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Juan 21:20. Juan 21:20 dice, mira, acá vamos a ver los discípulos. Al volverse, Pedro vio que los seguía el discípulo, ¿quién? A quien Jesús amaba. Véalo, ahí está Juan pintado. Dice, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Jesús dijo, si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. ¿Entendimos la historia? Jesús estaba caminando con Pedro y estaban charlando. Y detrás de ellos los estaba siguiendo Juan. Juan estaba ahí detrás de ellos como a ver qué, no sé si estaba chismoseando, si estaba esperando a ver qué, si estaba esperando que Jesús le dijera, venga que usted es el que yo amo más, venga para acá. No sé qué estaba esperando Juan, pero estaba ahí detrás de ellos. Entonces, Pedro, al darse cuenta que atrás estaba Juan, le dijo a Jesús, ¿y este man qué? ¿Qué le pasa? ¿Y este Jesús? ¿Y este qué? Entonces Jesús le dijo, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? O sea, Jesús le dijo a Pedro, no seas sapo, hermano. O sea, ¿a usted qué le importa? ¿A usted qué le importa si yo quiero que, o sea, si fuera colombiano, ¿no? Se le diría, ¿a usted qué le importa? Yo con él tengo un plan y con usted tengo otro. Usted solo sígame a mí. Yo veré qué le doy a él y yo veré qué le doy a usted. Tengo un plan para él, tengo un plan para ti. No se llene de envidia, hermano. Entonces, Dios tiene un plan para cada uno. Y eso es lo que nos pasa. Cuando estamos mirando lo que otros tienen, estamos desconfiando de lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene para cada uno de nosotros un plan maravilloso, ¿cierto? Un plan bonito, hermoso. Eso lo dice en la palabra. Yo tengo planes para ustedes, planes de bien y no de mal, ¿cierto? Pero cuando estás mirando lo que tienen los demás y anhelándolo,
hermano, estás desconfiando que Dios quiere darte algo especial a ti. Si Dios bendice a otra persona, ¿a usted qué le importa, hermano? ¿Qué le importa? La palabra de Dios dice que Él hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Tú solamente confía en lo que Dios tiene para ti. Amén. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, del 6 al 7. 1 Timoteo 6, del 6 al 7 dice: pero gran ganancia, ¿gran qué? Gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada que podemos sacar. ¿Qué significa la piedad? La piedad es, qué gran ganancia es la vida cristiana acompañada de contentamiento, acompañada de gratitud. Eso es la gran ganancia, porque cuando tú eres agradecido con lo que tienes, te vas a dar cuenta que tienes mucho, ¿cierto? Y muchos quisieran tener lo que tú ya tienes. Así que hay muchos motivos por los cuales darle gracias a Dios. Pero si vivimos envidiando, eso nos va a robar la paz. Vas a ser una persona amargada, ¿cierto? Porque no te alegras con los demás, solamente te alegras cuando tú vas bien. Y eso es feo, ¿sí o no? Eso es malo. Qué feo una persona así que solamente como que despreciando los logros de otros. No, nosotros somos hijos de Dios y amamos al prójimo, aún a nuestros enemigos. ¿De acuerdo? Entonces, este mundo no hemos traído nada y sin duda sacamos. Así que todo lo que usted tenga ya es ganancia, porque en este mundo usted no trajo nada. Lo que ya tengas ya es ganancia. ¿Están de acuerdo? ¿Amén? Entonces, la comparación y la envidia nos roban la paz. ¿Listo? ¿Sí? ¿Nos vamos identificando? ¿Sí? ¿Con alguno u otro? Bueno, vamos a seguir, vamos a ver si nos seguimos identificando con otro más, con otra cosa que nos roba la paz. Vamos para el cuarto. ¿Qué otra cosa nos puede robar? Uy, este también es tremendo. Es querer tener el control. ¿Querer tener qué? El control. Ay, ahí nos pega el orgullo, hermanos. Porque cuando tratamos de controlar todas las cosas, eso se vuelve una carga pesada. Cuando tratamos de controlar a otros o todas las situaciones, hermanos, eso nos va a robar la paz. Nunca vas a poder estar feliz si quieres siempre tener el control. ¿Sí? Eso trae frustración. Entonces, somos los que queremos decir, yo tengo siempre la razón, ¿cierto? Usted no me diga a mí cómo tengo que hacer las cosas porque yo sé más que usted. ¿Sí? Otro opina, no estoy de acuerdo contigo. Y siempre queremos tener la razón, queremos controlar la vida al esposo, a la hija, al hijo, a la esposa. Queremos controlar la vida de los demás. Y cuando no nos salen y cuando los demás no hacen las cosas como uno quiere, hermano, entramos en crisis. Cuando los demás no hacen como yo quiero las cosas. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, ¿cierto? No, es que mi hijo no hace las cosas como yo se las digo. Hermano, calma, no te dejes robar la paz, Dios verá cómo trata con él, ¿sí? Lo mismo con mi esposa, es que mi esposo así, mi esposa es asá. Hermano, o sea, tranquila, eso se encarga Dios. Tú no tienes el control sobre tu esposa y tú no tienes el control sobre tu esposo. ¿Están de acuerdo? Uy, como que Dios está hablando acá poderosamente, hermanos. Queremos controlar que los demás hagan como nosotros queremos hacer las cosas. Y miren, en la Biblia también vemos eso. ¿Ustedes conocen la historia de Jacob y Esaú? La mamá, o sea, Rebeca, la mamá era una mujer que quería tener el control de todo. No les voy a leer todo el capítulo porque eso es larguísimo, pero se los voy a resumir. Resulta que el papá de Jacob y Esaú, que eran Isaac. Él ya estaba viejito, ya estaba por morirse y era casi ciego, ¿sí? Entonces él le dijo a Esaú, ve, caza un animal y prepárame algo rico con ese animal, échale un guiso bien riquito, bien sabroso, y cuando me des eso, te voy a dar mis bendiciones. La mamá escuchó, dijo, ay no, porque ella tenía como su favoritismo con Jacob.
Entonces Jacob, ella le dijo, venga para acá, chino, venga, le digo, va a traerse un cabrito que está allí y lo cocinamos y se lo damos a su papá para que él le dé la bendición a usted. Y él le dijo, pero yo soy lampiño y Esaú es velludo, es peludo. ¿Cómo? Nosotros cogemos ahí, le amarramos ahí un chivito, una piel de chivo y cuando lo toques no se va a dar cuenta, ¿cierto? Y así sucedió, ¿cierto? Y efectivamente la bendición, Jacob le dio la comida a su papá y su papá le dio la bendición a él, pero no se la dio a Esaú, porque el que la merecía era Esaú, pero se la quitó Jacob por la manipulación de la mamá. Quería tener el control de las cosas y muchas veces hacemos cosas que no están bien éticamente porque queremos manipular las cosas a nuestro favor y eso armó un problema tremendo. Hizo de dos hermanos dos enemigos y eso puede pasar en las familias. Eso puede pasar cuando en las familias pasa eso, cuando hay envidias, cuando queremos manipular, queremos tener el control, vienen los desacuerdos. Cuando creo que yo soy el que tengo la razón, vienen las discordias y las envidias, las peleas y las divisiones. Cuando hay personas que quieren tener el control, hay división. ¿Están de acuerdo? Ahora, vamos a leer Romanos 12:16. Dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. ¿Qué es lo que dice al final? No se crean que los únicos que saben. Ay, Dios mío, ¿cierto? Porque creemos que siempre tenemos la razón, siempre queremos tener la razón, pero dicen no, más bien sean que solidarios, ¿sí? Con los humildes, con todo el mundo. Y otro versículo que no lo tengo ahí, pero dice la palabra, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando yo puedo ver a otro, no es que los demás sean superiores, no, es que yo los veo como si fueran. Cuando yo veo a otra persona como si fuera superior, entonces voy a actuar con humildad. ¿Amén? ¿De acuerdo? Entonces, suelta, hermano. Lo mejor que puedes hacer para que eso no te robe la paz, si tú eres de los que quieres siempre tener el control y hacer las cosas como tú quieras, suéltale eso a Dios y verá que Dios toma el control, y cuando Dios tiene el control, Él hace las cosas bien y te va a ir bien a ti. ¿Amén? Mira, hermano, no hay nada más liberador que soltar y decirle, Dios, tú tienes el control de mi esposo, yo te lo entrego. Señor, yo te entrego a mi esposa, te la entrego, ¿sí? A mis hijos, Señor, mis hijos andan en lo que andan, son tercos, lo que sea, te los entrego. Yo no voy a controlarlos porque yo no soy Dios. Tú sí puedes lo que yo no puedo hacer, y eso va a traer libertad y descanso a tu corazón. ¿De acuerdo? ¿Cuánto le dan alabanza al Señor por eso? Amén. Listo, ahí vamos. ¿Cuántos se han identificado con una? ¿Cuántos se han identificado con dos? Con dos. Bien, bien, bien. No los boleteo más, hermano, porque con todas. Bien, bien, no importa, vamos bien. Lo importante es que seamos sinceros. Si ese es el primer paso para la libertad, ser sincero. Listo, vamos bien, vamos bien. El siguiente punto es la falta de perdón. La falta de perdón roba la paz. La falta de perdón roba la paz. Cuando no perdonamos, crece en el corazón algo que dice la Biblia que se llama una raíz de amargura. Hay amargura en el corazón, ¿sí? Y yo lo he predicado creo que hace 15 días, y es que las personas que no perdonan son personas iracundas y son personas amargadas, porque han sido heridas, pero no han querido perdonar, y no disfrutan la paz y viven vidas miserables, ¿cierto? Porque eso es horrible, andar todo el tiempo con amargura en el corazón, con ira, porque es que me hizo hace tantos años. ¿Y saben cómo se nota eso también mucho?
cuando en las conversaciones siempre tiendes a hablar de esa persona, en familia, ¿cierto? Siempre, ay, es que me hizo tal cosa, ay, es que… Ahí hay algo que perdonar, ¿sí o no? Amén. Uy, Dios, tan directo al corazón. Bueno, le dolió. Vamos a leer Colosenses 3. Colosenses 3, del 13 al 15. Dice, sean comprensivos. Acá yo lo estoy leyendo en esta versión, por si ustedes tienen otra, pero esta es la versión, la nueva traducción viviente. Dice, sean comprensivos, ¿qué dice? Con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Eso suena fácil, ¿sí o no? Eso, o sea, como que, ay, sí, chévere que usted me diga, yo ya sé que tengo que perdonar, pero ¿cómo lo hago, cierto? Ahora, mira, acá nos dicen un tip, acá Dios nos enseña cómo nos va a ser más fácil perdonar. Dice, recuerden que el Señor, ¿qué? Los perdonó a ustedes, ¿cierto? Así que ustedes deben o pueden perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados ¿a qué? ¿A qué no somos llamados? A vivir en paz. O si usted quiere cambiarle el título de la prédica, póngale esto, este me suena más chévere. Hemos sido llamados a vivir en paz. Hemos sido llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Entonces, Dios dice, perdonen. Entonces, sí, Señor, pero ¿cómo? Ok, recuerda que yo a ti te perdoné y te he perdonado muchas veces. Así que de lo que de gracia recibiste, tienes que dar. Si tú recibiste perdón, puedes dar perdón. Por eso también dice en el Padre Nuestro, en Mateo 6:15, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdona a ustedes las suyas. Si quieres recibir perdón de Dios, perdona primero al que te ha ofendido. Qué rico pedirle perdón a Dios, sí, chévere, pero también hay que hacer otro paso, ¿sí? Siempre como decía el pastor Andrés, siempre no hay bendición sin condición. ¿Quieres una bendición? Ok, hay una condición. ¿Quieres ser perdonado? Perdona también. Perdona al que te ha ofendido, perdona al que te robó, perdona al que te habló mal de ti, al que te ofendió, perdónalo. Y es que usted no sabe lo que me hizo. Sí, yo no sé. No me importa saber. ¿Sí? Pero si Dios te dice, perdona, es porque puedes hacerlo. Y es porque Dios te ha dado perdón. Y lo que hemos hecho nosotros es tremendo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? ¿Y de qué formas? Y Él siempre con brazos de amor. Ven, yo te perdono y te limpio. Haz lo mismo con el otro. Haz lo mismo con tu prójimo. Haz lo mismo con tu enemigo. Amén. Entonces, perdón hacia los demás es igual a paz en tu corazón. Perdonar trae como resultado paz, ¿sí? Donde no hay perdón, no hay unión, ¿sí? Ahora, vamos al siguiente punto. El número 6, ya vamos en la 6. ¿Qué otras cosas nos roban la paz? Las circunstancias adversas, o sea, los problemas, las dificultades de la vida nos roban la paz. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿A ustedes les roban la paz los problemas que tienen, que se les presenta día a día? Entonces pueden ser problemas económicos, ¿cierto? Que nos roban la paz, problemas familiares, la salud, ¿sí? Cosas que nos pasan en el trabajo, injusticias, ¿cierto? Todas esas cosas nos pueden robar la paz. Ahora, vamos a leer Filipenses 4 del 6 al 7. Dice, no se preocupen por qué. ¿Por qué? Dígale al que está a su lado, no se preocupe por nada, hermano. No se preocupe. Dígase usted mismo, hermano. No se preocupen por nada. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nos preocupamos por todo. ¿Sí o no? Esa es la verdad. Entonces, más bien
Me gusta ese lenguaje de la Biblia. Más bien, en lugar de preocuparse, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten ¿qué? Sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Y qué pasa? Vea qué pasa cuando hacemos eso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, en lugar de preocuparse, ¿qué dice? Más bien, ore, hermano. Porque lo que pasa es que muchas veces nos preocupamos y, no sé, llamamos al amigo, llamamos al jefe, llamamos al familiar que nos saque del problema. No, error. Eso trae más confusión. Más bien, ¿qué tiene que hacer? Póngase a orar, enciérrese, arrodíllese y busque a Dios. Y busca la respuesta en el lugar secreto, busca la respuesta en comunión con Dios. ¿Y qué hacer cuando estamos orando? Dice, más bien con toda oración y ruego, clame y llore, grite ahí, haga lo que tenga que hacer y busque a Dios con todo el corazón. ¿Y qué más tiene que hacer cuando ya presentó todas sus peticiones? ¿Qué tiene que hacer después? Dar gracias. Dile, Señor, gracias porque tú ya me escuchaste, ya te lo entregué, ahora es problema tuyo. Yo hago mi parte y tú vas a hacer la tuya. Y cuando yo hago eso, ¿qué dice la Biblia? Dios viene y la paz suya, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar ¿qué? Nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Me acuerdo cuando mi esposa les contaba ahorita lo del concurso que ella hizo para conservar su trabajo. Ella estudió mucho, fue muy juiciosa, pero también buscó a Dios, dejó eso en Dios y ella siempre decía, yo ya hice mi parte, ya estudié, ¿cierto? Ya. Y confiamos en Dios, ¿sí? Confiamos en Dios, porque imagínense en este fin de año quedarse sin trabajo, ¿cierto? Entonces, ella dijo, no, pues estamos en manos de Dios, sea lo que sea, estamos en manos de Dios y le damos gracias, gracias Dios porque tú tienes el control, gracias. Y vimos la mano de Dios y ella pasó el concurso y la pasó entre los tres. ¿Entre cuántos eran, amor? Entre 500 personas, ella quedó de terceras. Esa es la mano de Dios, esa es la mano de Dios, gloria a Dios por eso. Eso pasa cuando buscamos primeramente al Señor. Eso pasa cuando confiamos en Dios. Estamos tranquilos, no estábamos llorando, no estábamos allá rasgando las vestiduras, ¿qué vamos a hacer? No, ya, Dios tiene el control. Somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios, Él me cuida, Él es mi padre. Yo soy su hijo, Él va a cuidarme. Entonces, y le damos gracias, gracias Señor, tú tienes el control. Vea, paz, siempre hubo paz, siempre hubo paz. O por lo menos de mi parte siempre hubo. Yo sé que el Señor siempre hará algo hace. ¿Están de acuerdo? Ahora, vamos a Isaías 26 del 3 al 4. Dice, mira, acá hay otro secreto que está en la Biblia para que podamos tener paz. Mire lo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Miremoslo en otra versión. Yo tengo una versión, la traducción viviente, ¿lo tienes ahí también, Dieguito? Así, mira, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Cómo vas a tener paz? Pon tus pensamientos en Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios que estás en su palabra. Señor, yo soy tu hijo. Cuando vengan esos momentos de angustia, Señor, tu palabra dice que yo soy tu hijo, es que tú me vas a dar cosas hermosas, tienes planes hermosos para mí, tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice, y eso va a traer paz a tu corazón. Yo lo he vivido, yo lo he hecho muchas veces. Vienen momentos difíciles, oro y digo, Señor, yo soy tu hijo, en tus manos estoy, tu palabra dice que proveerás, tu palabra dice que sanarás, tu palabra dice y tu palabra dice, y concentro mis pensamientos en Dios. Y eso trae fe, ¿cierto? Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios, hablo la palabra de Dios,
eso llena de fe mi corazón. Entonces, ¿quiénes tienen paz en su corazón? Los que piensan en la palabra de Dios, piensan en la bondad de Dios, piensan en la misericordia de Dios, hablan lo que Él puede hacer y eso trae paz, porque eso es confianza. Cuando yo abro mi boca y confío en lo que está escrito en la palabra, eso es fe. ¿Sí? Fe es pensar en sus promesas en medio de las dificultades. Fe es hablar lo que Dios ya nos dijo que nos va a dar. Eso es fe. ¿Sí? Y cuando yo hago eso, Dios va a traer paz a mi corazón. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuántos se sintieron identificados ya? Con todo. Yo me sentí identificado con todo. Porque lo que Dios quiere es la paz de nuestro corazón. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Y Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz como la del mundo o como las cosas del mundo nos puede dar. No, mi paz ¿qué? Sobrepasa todo entendimiento. La verdadera paz está en Jesús, en seguir a Jesús. Busquemos la paz en el lugar correcto y es en Dios, en Jesús. Si tienes que tomar decisiones, ¿qué dice la palabra de Dios? Busca la paz y síguela. Y buscar la paz y seguirla no quiere decir siempre que sea el camino más fácil, porque a mí me ha pasado muchas veces que tengo que tomar el camino más difícil, pero ese camino difícil me trae más paz que el fácil. ¿Sí me hago entender? Entonces muchas veces no, es que paz es porque es más fácil. No, paz no quiere decir que no hayan dificultades y obstáculos, eso no es paz. Paz es que en medio de los obstáculos y de las dificultades confío en Dios, estoy tranquilo. ¿Sí? Entonces, cuando tengas que tomar decisiones, ¿sí? Busca la paz, sigue el camino que te da la paz. ¿Sí? Eso muestra mucho, porque Dios a través de su Espíritu Santo nos inquieta aquí en el corazón. Y si hay paz, siento que es de eso pasa. ¿Sí les ha pasado eso? Sí, como que dice, no, eso es por acá, y aunque no me guste mucho, pero siento paz y yo prefiero la paz, porque Dios tiene más sabiduría y más inteligencia que yo y Él sabe lo que me conviene, cojo por acá, porque me da paz y es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar. Dieguito, ¿tienes ahí la Y? Pero colócame un solo pasto, o sea, uno solo de chorro, ¿sí me entiendes? Amén. ¿Cuánto Dios nos habló hoy en esta mañana? ¿Cuánto le damos alabanza a Dios? Porque Él es bueno, porque Él quiere darnos paz. Él vino a dar libertad al cautivo, dice la palabra de Dios. Y amén. Señor, hoy yo quiero darte gracias. Gracias por este nuevo día. Gracias porque hoy has hablado a mi corazón. Y sabes, Señor, a veces me siento tan confundido. A veces lloro de la tristeza, del desespero. Tú sabes que a veces hay tanta confusión en mi interior. Tú sabes que grito en mi corazón por paz. Tú sabes cuántas veces he llorado, Señor, por la situación en mi casa, mi trabajo, en mi vida personal, Señor. Y gracias porque tú me has hoy abierto los ojos del corazón para poder ver lo que tú quieres para mí.